Colosenses 3, versículo 16. Colosenses 3, versículo 16. Nos habla precisamente al final de ese verso de poder nosotros tener un corazón lleno primero de la palabra de Dios. Dos, un corazón dispuesto para enseñar a otros esa misma palabra que tenemos. Pero también tres, tener la disposición de poder cantarle a Dios con ese corazón lleno de la verdad de Dios y la presencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Pero sigue diciendo: enseñaos y exhortados unos a otros con toda sabiduría. Y después continúa el verso diciendo: cantad con gracia en vuestros corazones al Señor. Y menciona tres tipos de canto: con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Y el verso 17 dice: y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces aquí hay tres cosas muy importantes que se ligan, que dice el apóstol Pablo. Número uno, nos exhorta, nos motiva a que nosotros podamos abundar en la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Cristo debe de morar, habitar, vivir, convivir en nosotros, en su corazón, y de una manera abundante. Es decir, que la palabra de Dios tiene que hacer vida dentro de nosotros. La palabra del Señor tiene que llenarnos. La palabra del Señor es como el alimento, es como el pan diario de cada día para nosotros. Las palabras del Señor son vida, como dijo el apóstol Pedro. Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, las palabras de Jesús son palabras que trascienden el tiempo y el espacio. La Escritura dice que la palabra del Señor permanece para siempre, es decir, está vigente. Es una palabra que si usted empieza a leerla desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar que esa palabra sigue vigente desde un principio, sostiene la vida del ser humano. Tenemos que estar llenos de la palabra, porque la palabra nos transforma, la palabra nos cambia, la palabra nos edifica, la palabra nos hace pensar como Cristo, tener la mente de Cristo. La palabra nos llena de la voluntad del Padre. La voluntad nos dirige, nos direcciona. La palabra nos da a nosotros la luz para nuestro caminar. Él alumbra nuestro camino, alumbra su vivir. Sino yo tengo que estar lleno de la palabra del Señor. Vuelva a ver el que está a su lado y dígale: llénese de la palabra del Señor. Dígale: satúrese de la palabra del Señor. O sea, llénese de las palabras de Cristo, que son eficaces. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, la palabra de Dios tiene vida por sí misma, no es una palabra muerta. Es una palabra que realmente lo bendice a uno. La palabra de Dios es tan viva que es capaz de darle a usted bendición a nivel físico. El proverbio dice que nosotros, si cogemos la palabra es medicina para nuestros huesos y es también medicina para nuestro cuerpo. Es decir, la palabra es como la acetaminofén que nos recetan para todo, ¿verdad? La acetaminofén nos ayuda para todo, cualquier cosa. Si hasta que le duela un pelo a usted, la acetaminofén hace algo especial en su vida. Bueno, la palabra de Dios trae medicina a nuestros cuerpos.
La palabra de Dios trae refrigerio. Yo me la ministro a mí mismo. Cuando me siento ahí medio enfermillo, cuando siento algunas cosillas ya de la edad, de la gordura y todo lo demás, yo empiezo a decirle: Señor, que tu palabra traiga medicina. Tu palabra es medicina a mis huesos. Tu palabra es medicina para este cuerpo. Empiezo a ministrar todas las áreas mías interiores, todos mis órganos, y empiezo a decir: mis órganos están siendo afectados por la palabra de Cristo, porque la palabra debe de morar en abundancia y afectar mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. O sea, la palabra de Dios es vida. Yo tengo que vivir la palabra, confesar la palabra. Tengo que amar la palabra. Ella tiene que ser parte importante de mi vida. Cuando la palabra se convierte en algo importante para mí, entonces yo voy a producir fruto, porque la palabra de Dios, dígale al que está a su lado, también es una semilla. Y la semilla es para producir algo. Cuando el Señor siembra la palabra en nosotros, la semilla es productiva. Es una palabra que trae vida, mis amados. Es una palabra que da al 100 por 1, al 60 por 1 o al 30 por 1. Es maravilloso cómo la palabra se multiplica en nosotros. Como una palabra sembrada en nuestros corazones puede hacer totalmente la diferencia. Es decir, llene su vida de la palabra, que la palabra de Cristo more en abundancia. O sea, ámela en la mañana, ámela en la tarde, ámela en la noche, ámela en la madrugada, ame la palabra del Señor, las palabras que salen de la boca del Señor. Dice el libro de Isaías que las palabras del Señor no volverán a él vacías, sino que cumplirán el propósito por el cual fueron enviados. Si el Señor te ministró una palabra de sanidad, esa palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. O sea, ministrese la palabra, mis amados, llénese de la palabra del Señor, porque la palabra es la espada del Espíritu Santo. La palabra es para que usted pueda atacar al enemigo, como lo hizo Jesús cuando venció las tentaciones, diciéndole a Satanás: Satanás, escrito está. Escrito está que nosotros vamos a ser más que vencedores. Escrito está que nosotros todo lo podemos en Cristo. Escrito está que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Escrito está que Él nos dará bendiciones en abundancia. Escrito está que en la tienda de los justos hay salvación, hay júbilo, hay libertad. O sea, escrito está, mis amados. Toda la escritura es útil, dice Timoteo, Pablo a Timoteo. Toda la escritura sirve para enseñarnos, para redarguirnos, para perfeccionarnos, para enseñarnos, para hacernos crecer. Satúrese de la palabra, las palabras de Cristo. Solo las palabras de Cristo pueden cambiar el ser humano. Como dijimos ahora, solo el hombre, solo Dios hace al hombre, ¿qué? Bueno, solo la palabra de Cristo nos da vida, nos da esperanza, nos da fortaleza. Así que ame la palabra del Señor, ame lo que Dios dice, ame lo que el Señor está hablando, ame todos los consejos que Dios dice. No olvides, hijo mío, dice en Proverbios, los consejos de tu Padre. No olvides el consejo divino, no olvides el consejo del cielo. Ame y llénese de la palabra de Cristo. Así que el apóstol dice: la palabra de Cristo habite en abundancia. Que no haya escasez de palabra en su corazón, que no haya escasez de palabra. Cuando hay escasez de palabra, entonces no tenemos nosotros la suficiente medicina, no tenemos la suficiente argumento para salir adelante, mis amados. Pero cuando hay abundancia de palabra, cualquier cosa la podemos en el nombre poderoso de Jesús. Usted puede enfrentar cualquier tentación en el poderoso nombre, porque la palabra está abundantemente llenando su corazón. Diga conmigo: la palabra de Cristo va a morar, va a vivir abundantemente en mí. Ame la palabra de Dios. Amén.
Cuando yo amo la palabra del Señor, Pablo dice, siguiendo el verso, que entonces debemos de enseñarnos y exhortarnos unos a otros con toda sabiduría. Es decir, aquí el apóstol no está hablando de los ministerios pastorales, ni está hablando acerca de los ministerios de Efesios 4 que tienen que ver con la palabra. Aquí está hablando de la vida de cada creyente en la iglesia. Cada uno de nosotros es responsabilizado para poder también enseñar y exhortar a otros. Es decir, que si la palabra de Cristo habita en abundancia en mí, yo voy a tener un consejo de bendición para mi hermano y para mi hermana. Voy a bendecir mi casa, voy a bendecir a mis hijos, voy a bendecir a mi esposo, porque la palabra va a brotar de mí para poder ministrar a otros. No estoy esperando una predicación, estoy ministrando lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. Entonces yo soy capaz de enseñar a otro, soy capaz de enseñar a otro, soy capaz de bendecir a otro, soy capaz de dar consejos a otro, soy capaz de bendecir mi matrimonio y mi hogar, mi familia, mis hijos. Soy capaz de ministrar en la palabra de Cristo, porque lo que sale de mi boca no son palabras de maldición, lo que sale de mi boca son palabras de bendición, porque es la palabra de Cristo que está viviendo en el corazón mío, mis amados. ¿Qué sale de su boca? ¿Qué está saliendo de su boca para con respecto a su casa, a sus hijos, a su matrimonio? ¿Qué está saliendo de su boca con respecto a las demás personas, a los amigos con los que usted tiene? ¿Qué es lo que usted está transmitiéndole a los demás? Cuando la Biblia dice que nos debemos de enseñar y exhortar los unos a los otros con la sabiduría, pero eso viene de un corazón que está lleno de la palabra de Cristo. Vuelva a ver al que está a su lado. Vamos así como de que usted lo quiere exhortar. ¿Ok? Dígale una palabra de bendición de la Biblia, de la palabra de Cristo que está morando en usted. Dígasela. Busque a alguien y se lo dice. Ministrele algo de la palabra de Cristo. Ministrele algo, dígalo con convicción. Enséñele algo de la palabra. De todo tipo, palabras que traen bendición. Ahora no agarre la palabra para darle a la roca, ¿verdad? Sino que la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos sea para honra y para gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué sale, verdad? En los matrimonios, ¿qué palabras salen? ¿Qué es la conversación que yo tengo con mi esposa? ¿Qué converso con mis hijos? ¿Qué les enseño a mis hijos? ¿Qué estoy transmitiéndole a los demás? Pablo nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia, y entonces yo voy a poder enseñar y exhortar a los demás con toda sabiduría. Cuando estoy lleno de la palabra de Cristo, amados, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para toda edificación. Pero a veces nosotros destruimos con nuestras palabras. A veces destruimos con lo que sale de nuestra boca. Pero lo que está saliendo de nuestra boca es lo que está dentro de nuestro corazón. En lugar de salir bendición, salen palabras de maldición. En lugar de traer cosas de bien, salen cosas malas. Porque nuestro corazón no está lleno de las palabras de Cristo. Y esto me lleva a lo tercero, amados. Lo tercero es que Pablo dice que una persona llena de las palabras de Cristo va a poder bendecir a los demás
Pero ¿de a dónde va a salir sus cantos? Va a salir de su corazón. Pablo dice: cantad con gracia en vuestros corazones al Señor. Canten con alegría, canten con regocijo, canten con entendimiento, nos enseña la Escritura. Canten con libertad al Dios eterno. No hay expresión más alegre que cantar. ¿A cuántos le gustan cantar? ¿Cuántos cantan? Aunque no tengamos buena voz, pero ¿cuántos cantamos? No pasamos cantando en el baño, no pasamos cantando en cualquier momento. Tal vez todos desafinados, pero no importa, nos gusta cantar. Porque el cantar es una expresión del corazón. Y cuando cantamos a Dios lleno de su palabra, y cuando cantamos a Dios en bendición con los demás, vamos a cantar 3 tipos de cánticos para Dios. Vamos a cantar los salmos, amén. Y cantar los salmos significa cantar la palabra de Dios. Significa que nuestros cantos están basados en la palabra del Señor. Significa que cada canto que nosotros podamos entonar al Señor tiene que estar entonado y santificado y purificado y con la base de la palabra de Dios, porque es lo que va a sustentarnos como a Dios le agradan los cantos. En primer lugar, hay que cantarle salmos al Señor. Hoy cantamos un montón de cantos de alabanzas para Dios basados en su palabra, amén. Y ahora en estos tiempos hay muchos cantos basados en su palabra, pero hay otros cantos que no. Pero lo primero que nos llama el Señor es que nosotros podamos tener cantos que sean los que proclaman la palabra de Dios. En segundo lugar, dice la Escritura que cantemos himnos. Los himnos son los que el hombre crea. Son los que están sustentados por lo que nosotros hemos experimentado en Dios y que salen como inspiración para nosotros. Hay cantos preciosos, hay cantos hermosos que han sido ministrados por los hombres del pasado, del presente y en el futuro, que los estamos cantando. Son himnos que están basados en alguna circunstancia personal o alguna revelación personal con respecto a Dios, pero que tienen que ver con buen sustento espiritual para el Señor. Y en tercer lugar, Dios nos dice que cantemos cantos ¿qué? Espirituales. Esos cantos espirituales salen espontáneamente, como los de ahora, como el tiempo que tuvimos ahora. Son cantos, algunos que son entendibles y otros que son espirituales en el sentido de hablarlos en lenguas, y otros tienen que ver como lo que puede suceder cuando el Espíritu gime a través de nosotros. Pero son cantos espirituales que las 3 características de estos cantos es que salen ¿de dónde? ¿De dónde salen? Del corazón. ¿Y por qué salen del corazón? Porque el corazón está lleno de la palabra de Cristo, está lleno de la gloria de Cristo, está lleno de la revelación de Cristo. Y por eso yo voy a cantar salmos, yo voy a cantar himnos y también voy a cantar cánticos espirituales. Esto tiene que estar en la vida del creyente, esto tiene que estar en la vida de la iglesia. La iglesia tiene que tener la oportunidad de cantar salmos al Señor. La iglesia tiene que tener la oportunidad de cantar himnos al Señor. Pero también la iglesia, como en esta mañana, tiene que tener la oportunidad de cantar himnos y cánticos espirituales para Dios. Tiene que haber esos tiempos espontáneos, amados. Ahora hay muy poco tiempo espontáneo. Ahora son casi todos himnos. Ahora solamente se cantan algunos cantos, pero no existe esa espontaneidad en la iglesia para cantarle al Señor. Pero hay que abrir esos espacios como hoy, amén, para que usted le cante a Dios, para que usted le eleve a Dios su voz como se elevaron en esta mañana.
que todos podamos expresarles si hablamos en una lengua espiritual, decirle al Señor. En ese sentido no tenemos problema porque estamos en un ambiente de adoración y de alabanza al Señor. Tenemos que tener esa espontaneidad de poder bendecir el nombre del Señor. Así que recapitulo, ya no dije la palabra, hago un resumen. Digan conmigo: 1, la palabra de Cristo mora en abundancia. 2, voy a enseñar y voy a exhortar a otros con la palabra que vive en el corazón. Amén. Vea lo que le voy a decir. A veces exhortamos a los demás con la palabra escrita, y eso es muy fácil, ¿verdad? Es decir, yo le predico a otro lo que yo no estoy haciendo. Pero yo debo de predicar lo que hay dentro de mí, lo que Dios me ha ministrado a mí. No hay mayor efectividad que aquella palabra que sale del corazón de un hombre o de una mujer que sabe lo que está diciendo porque ha sido escrito en el corazón de ese hombre y esa mujer la palabra del Dios viviente. Eso va a transformar la vida, el testimonio de todas las demás personas cuando lo que sale de su boca es lo que usted está viviendo porque tiene abundancia. O sea, la palabra es buena en todo sentido, el logos es bueno, pero es más poderoso y es más efectivo cuando sale de una persona que está viviendo esa palabra. Qué interesante que Jesús le dijo a los apóstoles, a los discípulos de él: ustedes hagan todo lo que dicen los fariseos, hagan todo lo que ellos están hablando, porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, ellos basan toda su enseñanza en los escritos de Moisés, en el Pentateuco. Hagan todo lo que ellos están diciendo, dice Jesús, pero no hagan lo que ellos hacen. Ahora, como seres humanos tendemos a rechazar a aquellos que nos hablan cuando nosotros sabemos que lo que nos están diciendo no lo están. ¿Cómo que yo me pare a hablar de amor aquí, que nos amemos los unos a los otros, pero estoy enojado con medio mundo? ¿Qué va a pensar usted? ¿Qué va a recibir usted de mí? Probablemente usted va a rechazar, aunque el Señor nos ha dicho que debemos de hacer lo que nos están diciendo, porque es cierto, tenemos que amar según las Escrituras, pero tendemos a rechazar esa palabra porque vemos el testimonio de esa persona. Yo voy a pararme a decir, no nos mintamos los unos a los otros, pero ando mintiéndole a todo mundo en mi forma de ser. Es decir, la palabra está afuera escrita, pero no está dentro de nuestros corazones. Así que lo segundo es que yo debo de aprender a exhortar y poder enseñarle a los demás la palabra que está dentro de mi corazón. Y lo tercero, cuando esa palabra y esa enseñanza está en mi vida, entonces yo soy un adorador en espíritu y en verdad, porque entonces lo que va a salir de mí van a ser cánticos, signos y también salmos, alabanza a nuestro Dios que va a llegar a los cielos, que va a revolucionar el ambiente porque sale de un corazón lleno de la palabra de Cristo en mi vida. Yo voy a poder cantar, sea lo que sea que cante, va a haber un ambiente hermoso. Me derramo cuando le canto cánticos nuevos a Dios, pero me derramo cuando le canto un himno, y me derramo también delante de Dios cuando canto un salmo. Cualquiera que sea el canto, mi adoración va a ser genuina, mi alabanza va a ser genuina. Lo que hay dentro de mí se va a derramar para con Dios y voy a tocar el corazón de nuestro Señor. ¿Cuántos quieren ser así? ¿Cuántos quieren ser una Biblia andante?
¿Cuántos quieren ser personas que la gente busca por un consejo de la palabra? Porque saben no solo que usted tiene conocimiento, sino que usted vive la verdad de Dios. ¿Y cuántos quieren adorar al Padre en espíritu y en verdad? Solo los que están llenos de las palabras de Cristo, de la abundancia de Jesús.